Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Literarias. Un noticiario centrado en el arte, la cultura y la literatura. En unos momentos comenzamos. Se confirma que esta madrugada, en un mesón de Ávila, ha sido agredido un niño tras recibir un fuerte impacto en la cabeza. Conectamos con Arturo desde Ávila. Hola, estamos aquí en Ávila, donde esta madrugada un niño llamado Lázaro de Tormes, de 10 años de edad, ha sido agredido por su amo recibiendo un fuerte impacto con una jarra en la cabeza. Según parece, los hechos han sucedido porque Lázaro intentó manipular la jarra de vino para intentar beber de ella y su dueño decidió escarmentarle. Estamos aquí con una de las testigos que vio todos los sucesos. ¿Dónde estaba usted cuando sucedieron los hechos? Estaba terminando mi jornada laboral cuando oí mucho escándalo, decidí asomarme y precisé el altercado. Vi como el viejo ciego le propinaba un jarrazo en la cabeza a Lázaro, que quedó inconsciente, entonces decidí llamar a las autoridades. Sí, es verdad, le preparé un jarrazo, pero Lázaro me hizo una trastada, haciendo un agujero y bebiéndose mi vino. Por eso creí que era oportuno darle un jarrazo, para enseñarle una lección. Eso ha sido todo, les devolvemos la conexión desde Ávila. Gracias. Nos ha llegado la noticia desde Toledo que una joven llamada Melibea se ha suicidado tras la muerte de su amado. Conectamos con Sandra desde Toledo para detallar. Nos encontramos al lado del huerto donde sucedieron los hechos. Esta madrugada Melibea se ha suicidado tras la muerte de su esposo al caerse y tropezarse con una valla y esnucarse. Mi hija Melibea me comunicó su romance con Calisto antes de tirarse desde la torre. Mi pobre hija, me quebró el corazón, me quedé sin heredera. Al parecer, estas dos muertes están relacionadas con la muerte de Celestino, la alcahueta del pueblo, que facilitó el amor de estos dos jóvenes y que acabó en tragedia. Continuamos. El conocido autor Miguel de Cervantes está a punto de acabar la segunda parte del Quijote, tras el éxito de la primera. Nos hemos desplazado hasta su casa de Valladolid para tener la oportunidad de entrevistar al gran escritor. Con él está Arturo Andrés. Conectamos. Buenos días, Ángel. Estoy con Miguel de Cervantes. Buenos días, don Miguel. ¿Qué sintió al ver el éxito que tuvo la primera parte de su obra? Lo primero, muy buenos días. Jamás pensé que fuese a tener tanto éxito la primera parte que empecé a escribir cuando estaba en la cárcel, ya que en otras ocasiones no he tenido el mismo éxito. Me sentí orgulloso y feliz de que mi trabajo no fuese malo. ¿Qué le llevó a escribir la segunda parte de su obra? El éxito de la primera fue un incentivo para sacar la segunda parte. Otro de los incentivos fue que la gente me pidió que continuara la historia. Don Miguel, sin embargo, hemos escuchado que hay otras motivaciones que la llevan a escribir esta segunda parte. Bueno, sí, hay otro motivo oculto. El principal motivo es desmentir una segunda parte publicada por el autor Alonso Fernández de Avellaneda, que utilizó mis historias y mis personajes y es totalmente falso. ¿Para cuándo tenéis que terminar esta segunda parte? Todavía no sé exactamente el mes y el día que lo terminaré, pero supongo que para el 1615 lo podré publicar. Espero poder vivir el momento, ya que soy muy mayor y la cárcel me ha dejado muy débil. Muchas gracias, don Miguel, por habernos dedicado este tiempo. Devuelvo la conexión a los estudios centrales. Félix Lope de Vega, el conocido poeta, también el gran renovador del teatro de nuestro siglo, aplicando una nueva fórmula, ha conseguido el éxito del público y de la mayoría de las críticas especializadas. Félix Lope de Vega es uno de los más importantes poetas y dramaturgos del siglo XVII y por la extensión de su obra uno de los más prolíficos de la literatura universal. También llamado Félix de los Ingenios, ha renovado la fórmula del teatro. Esta fórmula se basa en la mezcla de lo trágico y lo cómico. En base de una serie de rasgos característicos, supone una ruptura con la que se establecía en el teatro clásico grecolatino. Algunos de los más importantes son: Lope rompió la separación entre tragedia y comedia, surgiendo un género mixto que los mezcla. También se olvidó de las tres unidades, de acción, de tiempo y de espacio, y no las respetó para que sus obras fuesen del agrado del público. Otro acierto fue decantarse por el verso como forma de expresión, porque así los autores recordaban mejor su papel y parecía agradar al público más que la prosa. Como resumen, Lope solo ha dado al público lo que ellos querían, ha escuchado y ha creado un teatro a su gusto.
Por eso es el más exitoso. Una vez explicado esto, solo nos queda invitarles a que vaya a ver y conocer este nuevo género teatral de la mano de Félix López de la Vega y Carpio. Hemos encontrado los textos literarios más antiguos de la literatura española, las jarchas. A continuación, les mostraremos la entrevista que nuestra reportera Sandra ha podido realizar con uno de los descubridores, Emanuel García Gómez. Así es, nos hemos desplazado para poder hablar con don Emilio García acerca de este gran descubrimiento. Buenos días, Emilio. Buenos días, un placer, Cristina. ¿En qué año fueron encontradas las jarchas y quién las encontró? Las jarchas fueron encontradas en 1948. Las encontró Samuel Miklos Ester, con mi colaboración. ¿Qué son las jarchas? Las jarchas son pequeños poemas mozárabes. La más antigua es de mediados del siglo XI y la más moderna es de la primera mitad del siglo XIII. La mayoría están escritas entre principios del siglo XI y finales del siglo XII. ¿La palabra jarcha tiene algún significado? Es una palabra de origen árabe, que significa salida o finita. Tiene este significado porque se ponía al final de algunos poemas árabes o judíos de origen culto, llamados muasajas. ¿Qué expresan las jarchas? Son poemillas de mujeres que expresan la pena de la pérdida del amor. Se ponían al final de la muasaja con la idea de hacer una comparación entre el poema árabe y el sentimiento de pena de los pobres mozárabes. Para terminar, les dejamos con un reportaje de la influencia que ha dejado los árabes tras haber convivido con nosotros 8 siglos. La influencia árabe en España comenzó con la conquista de la península en el año 711 y acabó con la conquista de Granada. Los primeros grupos de cultura árabes entraron en la península ibérica a través del estrecho de Gibraltar y las conquistas llegaron hasta el sur de Francia, Poitiers, en el 730. Donde más se nota esta influencia es en el castellano. Cerca de 4.000 palabras son de origen árabe. Hay muchas palabras árabes que son topónimos, por ejemplo, Andalucía, Albacete, Almería, Alicante, Albarracín. También hay, aunque pocos, adjetivos y verbos, y se da el caso curioso de palabras que tienen un origen árabe y otro latino: aceituna, aceite y óleo, jaqueca y medraña, etc. Los musulmanes han sido los introductores de importantes innovaciones culturales, como la alquimia, origen de nuestra química, el álgebra, el ajedrez, nuestros actuales números en sustitución a los romanos, la idea del cero o la recuperación de la filosofía aristotélica, desaparecida en el resto de Europa durante la Edad Media. Además, la música se ve influida por la presencia musulmana y su aportación de instrumentos y melodías, que darían paso más tarde a la guitarra o al flamenco, cuya estructura tiene muchos elementos en común con la música tradicional del norte africano. Por no hablar de la cocina, el uso de las hierbas y especias y la importancia de una legumbre, el garbanzo, que es poco conocido en el continente europeo, pero que en España es casi un rasgo característico.